Hoy vamos a hablar sobre cómo usar el látiz y el modificador látiz. Podemos pensar en los látices como jaulas que envuelven un objeto, y al deformar los látices o jaulas podemos deformar el objeto que envuelven. Lo bueno de hacer deformaciones de esta manera es que, como todos los modificadores, podemos hacerlo de manera no destructiva. Eso quiere decir que, si no nos gusta o nos arrepentimos, podemos simplemente quitar el modificador y el objeto regresa a su estado original. Para agregar un látiz, simplemente presionamos Shift A, aparece el menú y aquí está. En este momento no lo podemos ver porque el cubo está en el camino, pero lo vamos a borrar. Y esto es el látiz, no hay más. El látiz, la diferencia que tiene en comparación con las mallas es que es un objeto que no va a ser renderizado y no podemos editar en el modo edición agregándole más vértices como lo hacemos en otras mallas. Sí podemos editarlo moviendo los vértices, pero más que esto no vamos a poder hacer. Para agregar más vértices, lo que podemos hacer es agregar cortes al objeto aquí y cambiar su modo de interpolación aquí. Bueno, empecemos de cero para ejemplificar el uso del látiz. Agreguemos un cubo nuevamente y vamos a hacer una casa sencilla. Nada complicado, solo para poder ver cómo funciona el objeto. Y allí lo vamos a dejar. Ahora vamos a agregar un látiz. Y vamos a hacer que envuelva nuestra casa en todos los ejes. No tiene que ser exacto, pero entre más cercano a los bordes esté, va a ser más fácil deformar nuestro objeto. Ya que envolvimos nuestro objeto con el látiz, lo que vamos a hacer es agregarle un modificador látiz a nuestro objeto. Eso lo hacemos aquí seleccionando el objeto de primero. Nos vamos a la pestaña de modificadores, agregamos el modificador de látiz y aquí seleccionamos el látiz que queremos aplicarle. En este momento solo tenemos uno, que es este, y se llama látiz. Entonces vamos a seleccionarlo y vemos que no pasa nada. Y eso es porque nuestro objeto látiz no ha sido modificado. Pero si nos vamos al modo de edición y empezamos a mover los vértices del látiz, vamos a ver que el objeto empieza a deformarse. Si queremos agregar más cortes o más vértices a nuestro látiz, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a las propiedades y agregar los cortes que queremos. Si empezamos a modificarlo, vemos que todo se empieza a mover. Ahora, podemos ver que las deformaciones que estamos haciendo no son muy bonitas, no se ven muy suaves, se ven bastante bruscas de un vértice al otro. Y eso es porque el detalle que tiene nuestro objeto, en este caso la casita, no es mucho. Tenemos simplemente tal vez unas 30 caras. Lo que tenemos que hacer es agregar más detalle. Y esto lo vamos a hacer agregando cortes en todos los ejes. Aquí estoy agregándolo de manera aleatoria solo para mostrarles. Y si ahora volvemos a hacer las mismas ediciones, vamos a ver que la deformación es mucho más suave. Y de esta manera podemos hacer que nuestros objetos se vean más caricaturescos. Por ejemplo, nuestra casita podría ser como de un cuento o de una serie de fantasía. ¿Sí? Lo bueno de trabajar de esta manera, como les decía al inicio, es que si quiero modificar este objeto, en este caso la casita, simplemente selecciono el objeto y me meto al modo de edición. Vamos a ver que todo regresa a su estado original. Si quiero agregar cosas al objeto, lo puedo hacer. Por ejemplo, agregamos una chimenea.
Obviamente, para que tenga también deformaciones más suaves, tenemos que agregar varios cortes. No tienen que ser tantos, pero yo lo estoy haciendo nada más para que sea fácil de hacerlo. Y vemos que automáticamente se aplica la deformación a la parte nueva que agregamos. Si quisiéramos agregar, o más bien modificar áreas específicas de nuestra malla, de nuestro objeto original, podemos hacerlo creando grupos de vértices. Y eso lo hacemos metiéndonos al modo de edición. Seleccionamos lo que queremos que se deforme, por ejemplo la chimenea. Creamos un grupo nuevo de vértices. Le vamos a poner chimenea. Lo asignamos. Nos salimos. Y ahora nos vamos al modificador de látiz. Y aquí podemos ver que tenemos la selección de grupos de vértices. Y aquí está el grupo que creamos. Y ahora que lo seleccionemos, vamos a ver que simplemente o que solamente la chimenea va a ser modificada por el objeto látiz. Y ahí nos podemos dar cuenta que solo está aplicando la deformación al objeto. Es importante mencionar que la posición del objeto látiz va a afectar la deformación de nuestra malla. Por ejemplo, vamos a quitar esto por ahora. Si empiezo a mover esto, vemos que el objeto se empieza a deformar de manera distinta. Entonces es muy importante la ubicación del objeto látiz con respecto al objeto que queremos modificar. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya servido.